En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. María Ruiz sintió como el mundo se ralentizaba. Estaba sentada en la sala de reuniones de la empresa Tecnova. Una startup puntera en software de gestión empresarial que había crecido como la espuma en los últimos años. Gracias a inversores de Barcelona y Sevilla. El director de recursos humanos. Un hombre llamado Javier. Con su corbata floja y su sonrisa falsa. Le entregaba un sobre con el sello de la compañía. María. En aras de la optimización estratégica. Tu puesto se reestructura. Tienes 30 días para la transición. Dijo con esa voz neutra que pretendía ser compasiva. Pero que apestaba a indiferencia. Ella no respondió. Solo miró el sobre. Sintiendo como el silencio se acumulaba en su pecho como una tormenta lejana. No era la primera vez que la subestimaban. En una sociedad donde las mujeres en tecnología aún luchaban por ser vistas más allá de apoyo técnico. María había aprendido a callar. A trabajar en las sombras. Pero ese silencio no era debilidad, era una armadura forjada en años de traiciones sutiles. De colegas que se llevaban el crédito por sus algoritmos impecables. De jefes que la llamaban coste innecesario en reuniones a puerta cerrada. María había llegado a Tecnova 7 años atrás. Fresca de la Universidad Politécnica de Madrid. Con un máster en ciberseguridad y una pasión por los sistemas invisibles que mantenían todo en pie. En España, donde la burocracia laboral era un laberinto de contratos indefinidos y despidos improcedentes. Ella se había convertido en la guardiana silenciosa de la infraestructura. Diseñaba los protocolos de failover. Esos caminos de emergencia que evitaban que el software colapsara durante picos de demanda. Como en las campañas de Black Friday para clientes como grandes cadenas de supermercados. Nadie sabía qué. En las noches de insomnio. Mientras el resto de la ciudad bailaba en las terrazas de Malasaña. Ella reescribía scripts de balanceo de carga para que los servidores en Valencia no fallaran nunca. Eres como el aceite en los engranajes. Le había dicho una vez el circuito. Pablo. Con un tono paternalista que la hacía hervir por dentro. Pero ella sonreía. Asentía. Y seguía tejiendo su red. Un documento de 150 páginas enterrado en el drive de cumplimiento normativo. Titulado Protocolos de Continuidad Escrow. Que detallaba cada ruta de respaldo. Cada clave biométrica que solo respondía a su huella dactilar. Nadie lo había abierto en 4 años. Ella lo sabía porque había construido el rastro de auditoría. La traición había empezado meses antes. En una reunión de junta donde el CEO, Antonio Vargas, un emprendedor carismático de ascendencia andaluza que se jactaba de sus contactos en el IBEX 35. Hablaba de recortar grasa. María lo oyó por casualidad. Mientras restauraba un nodo de autenticación en la nube que nadie más entendía. Ella es un gasto superfluo. Dijo Antonio como si pidiera un café en una terraza de la Gran Vía. No se refería a ella por nombre. Pero el dardo dio en el blanco. En España, donde el paro juvenil rozaba el 30% y las mujeres como ella luchaban contra techos de cristal invisibles. Esas palabras eran un eco de todas las veces que la habían pasado por alto en ascensos. Atribuyendo sus logros al equipo. El dolor se enconó en silencio. No gritó. No confrontó. En cambio, esa noche, bajo la luz fría de su apartamento en Chamberí, actualizó protocolos, movió los validadores de licencias a un nodo aislado. Accesible solo por biometría. Su biometría. Quien no valora el silencio, pagará por el ruido. Pensó. Recordando un refrán español que su abuela le repetía, en boca cerrada no entran moscas. Los días siguientes fueron un lento dintel de tensión. María seguía trabajando como si nada.
aprobando parches de proveedores, iniciando un script llamado libélula raíz que nadie notaba. En la cultura española, donde las relaciones laborales se entretejían con cafés y charlas informales, ella evitaba las pausas para el almuerzo, manteniendo su aislamiento como un escudo. Pablo. El circuito la invitó a una sincronización de cumplimiento, donde elogió el resumen de auditoría como si fuera un periódico dominical. Todo parece resistente, dijo con esa arrogancia de quien nunca había tocado un código en crisis. Ella asintió. Pero en su mente, el resentimiento crecía, años de ser la que resolvía fallos a las 3 de la madrugada, mientras él se llevaba las palmas en conferencias en Barcelona. Esa noche, empujó el último script, 52 líneas que redirigían la autorización de respaldo a un nodo durmiente. No era un sabotaje, era una lección. Ellos la habían traicionado al ignorarla. Y ahora pagarían el precio de su ceguera. La semana del despido fue un torbellino interno. María asistió a una revisión con proveedores, donde las preguntas técnicas volaron como cuchillos. Pablo balbuceó respuestas vagas sobre escalabilidad dinámica. Pero ella, desde su rincón, accedió al backend real. Tecleó comandos precisos, dejando un marcador, clave libélula. No destruyó nada, solo reflejó la dependencia. Migró los validadores a un sandbox aislado, cambiando punteros sin alertas. Legal le preguntó por el atestado de cumplimiento del trimestre. Pregúntenle al circuito, respondió ella. Precisa como un bisturí. Pablo no contestó. Antonio. En el canal de Slack. Escribió lo gestionaremos con un emoji de pulgar arriba. Ella lo archivó, sabiendo que sería útil en un tribunal laboral español, donde los despidos debían justificarse con hechos, no con caprichos. El día de la junta acelerada. María sintió el pulso acelerado. No estaba invitada, pero subió en el ascensor con una carpeta Manila y un café que no tocó. En España, donde las huelgas y los sindicatos eran parte del tejido social, su entrada fue un acto de rebeldía sutil. La sala se congeló. Antonio la miró con esa sonrisa de tiburón. ¿No sabías que era privado? Solo observó, respondió ella. Plana, sentándose y dejando la carpeta junto a Legal. El murmullo creció cuando un analista irrumpió, susurrando sobre métricas inestables. La pantalla mostró nodos en rojo, parpadeando como advertencias. Un hipo en el centro de datos. Mintió Pablo. Legal abrió la carpeta, diagramas. Mapas de failover. Anotados a mano. La última página, todas las rutas de respaldo y licencias residen en ID biométrico MR. El silencio fue ensordecedor. María se levantó. Tienen 8 minutos. Salió, dejando el café intacto. En el pasillo, oyó el caos, técnicos murmurando sobre errores de resolución. Su BAI ya estaba desactivado, pero ella había clonado un token meses atrás. En su escritorio, inició sesión por última vez. Libélula pulsaba. Legal llamó, pero ella ignoró. Antonio marcó 2 veces, voicemail. El tercer intento. ¿Y el espetó a recursos humanos, acceso activo? No. Per protocolo. Pablo intentó overrides, denegados. Los pings de proveedores surgían, fallos en licencias. Brecha SLA en 12 minutos. La plataforma devolvía errores 502. Regiones caían. El auditor abrió la póliza de ciberseguros,
Pagos solo con lows actualizados. En un bowl biométrico de María. Esto no es legal. Gritó Pablo. Ofreció transferencia de conocimiento. ¿La rechazaron? Replicó Legal. El pánico se extendió, llamadas. Tecleos frenéticos. El CFO palideció ante riesgos de no divulgación. Un miembro joven de la Junta sugirió, llámenla. Silencio. Llamaron, voicemail. Un texto, solo con la presidenta. Ella salió. Regresó minutos después. María ofrece, reinstatement. Título, custodia ejecutiva de continuidad. Reporte directo a mí. Escrow biométrico exclusivo. Salario 1,2 millones anuales. 3 años mínimo. Pablo explotó, chantaje. Levery. Corrigió la presidenta. Firmaron. Los nodos volvieron a verde. María entró sin llamar. Enchufó una llave USB. Los sistemas revivieron, handshakes. Sincronizaciones. Antonio tosió. Intentando salvar cara en la llamada de inversores, hipo menor. Equipo respondió rápido. Mútelo. Ordenó la presidenta. Luego, moción, aceptar renuncia del CEO. Votos unánimes. Él la miró traicionado. Pero ella no devolvió la mirada. Salió. Sistema estable. Un año después. Ternova registró Optime Record. Competidores fallaron en adquisiciones. Inversores ignoraron riesgos. En el keynote, el CEO dijo, todo tiene backups. Excepto uno. No dijo su nombre. En el lobby. Una placa, custodia. Algunos costes se llaman sobrecoste. Otros. Espina dorsal. Pero María sabía el precio, un silencio eterno. Una victoria hueca. Donde la traición la había cambiado para siempre.